En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, vivimos en una época vertiginosa. La inmediatez se ha convertido en una cualidad tan apreciada que cuando no sucede sentimos que nos están maltratando. Me refiero, por ejemplo, a la inmediatez propia de las comunicaciones electrónicas. Hablemos del caso de una venta. Las ventas se sellan de una manera muy sencilla. Se da un clic o se da un tap y quedó hecha la compra o la venta. La transmisión de documentos, de libros electrónicos, de imágenes, de videos, todo nos ha acostumbrado a que presionar un botón, hacer un clic, tocar una pantalla, produce inmediatamente un efecto. Esa inmediatez tiene algunas ventajas, indudablemente. Cuando nosotros pensamos en lo que significa, por ejemplo, en un servicio de urgencias, el poder hacer una rápida evaluación de la situación de un paciente, poder pedir ayuda, ese tipo de cosas salvan vidas. Pero la inmediatez también puede destruir vidas y también puede destruir relaciones y familias. ¿En qué sentido? En que si queremos que las personas cambien a la misma velocidad de un clic o de un tap, si queremos que las personas tengan la misma disponibilidad de la electrónica, nos vamos a llevar primero grandes decepciones y después muy fuertes disgustos. Porque el ser humano no es así. El ser humano no tiene esa característica. La tecnología puede ser nuestra aliada, pero también puede destruir muchas cosas. El hecho de tener una satisfacción inmediata, podemos decir que nos maleduca, nos malacostumbra. ¿A qué me refiero? Pues un caso que encontramos con bastante frecuencia es el de la pornografía. Y otro caso que también se da mucho en el área de la afectividad y la sexualidad es el de los anticonceptivos. Veamos un poco esto a manera de introducción para ir entrando en nuestro tema. ¿Qué es la pornografía? Es una manera de encontrar una satisfacción inmediata. ¿Cuál es la alternativa de la pornografía? Pues la alternativa es construir una relación. Pensemos en un joven que tiene gusto por una chica. Este hombre empieza a tratarla. Si él, en la primera ocasión, quisiera verla desnuda y poseerla, pues a menos que se trate de una asquerosa violación, no va a lograr nada. Entonces él tiene que tener paciencia, tiene que cultivar la relación, conocerla, enamorarla. Y eso toma tiempo y eso toma esfuerzo. En cambio, la pornografía tiene la facilidad de ofrecerlo todo de una manera explícita, de una manera casi podríamos decir agresiva y de una manera instantánea. Entonces nos damos cuenta que la cultura de lo inmediato y de lo instantáneo puede destruir la afectividad de muchas personas. Si lo piensas bien, es algo parecido a lo que acontece en el caso de los anticonceptivos. Sabemos muy bien que existen métodos preciosos de abordar la sexualidad humana. Los llamamos métodos naturales, porque están de acuerdo con la naturaleza humana. Estos métodos naturales requieren precisamente de paciencia.
Si la persona lo que quiere es una satisfacción pronta, por ejemplo, con esa mujer, o también la mujer con ese hombre, entonces ahí está ofrecido por todos los canales de comercio, está la oferta de los anticonceptivos. De manera que, supuestamente, o eso es lo que nos venden, ponte el preservativo y disfruta ya. Disfruta ya. Nos damos cuenta entonces que la alternativa ahí, ¿cuál sería? Pues la alternativa es descubrir los muchos canales del amor. El amor no es solamente genital, no es expresión genital, ni mucho menos. El amor tiene una riqueza inmensa. Yo mismo como sacerdote he escuchado bellísimos testimonios de parejas que han vivido con perseverancia estos métodos naturales. Y curiosamente, hay dos cosas en las que ellos insisten. Primero, insisten en la calidad de la comunicación y segundo, insisten en la calidad misma de la sexualidad. La sexualidad mejora su nivel y la comunicación mejora su nivel. Efectivamente, suele ser más impaciente el hombre en términos de buscar una retribución de placer más inmediata. El hombre que entra por este camino de los métodos naturales y de una comunicación más profunda con su mujer, ese hombre se da cuenta que no puede tener sexo a todas horas, pero sí puede amar a todas horas. Y como puede amar a todas horas, entonces empieza a cultivar una relación que tiene muchos canales. No es solamente desnúdate y vamos a los genitales. Es el romance. Es todo eso que sobre todo la mujer sabe apreciar y que en el fondo la mujer echa de menos. Así se le den todas las pastillas anticonceptivas, los parches anticonceptivos y los sistemas que finalmente destruyen el cuerpo de la mujer y antes de eso destruyen su verdadera necesidad afectiva. Entonces nos damos cuenta que la impaciencia nos hace un daño bastante grande y que vivir en la cultura de la inmediatez pues produce desastres, deja en el fondo sola a la gente, porque aquel hombre que está acostumbrado a la pornografía y a la relación inmediata, fugaz, esa relación que no tiene raíz, que no tiene realmente fondo, ese hombre se quedará solo, eso lo sabemos todos. Y si la mujer se habitúa a eso, que también sucede, cada vez sucede más de hecho, pues también esa mujer se quedará sola. Entonces, ahí nos damos cuenta de las consecuencias graves que tiene la impaciencia. Quiero terminar esta parte introductoria recordando que en el pecado de nuestros primeros padres hay un ingrediente muy fuerte de impaciencia. Observa cómo en ese pecado el demonio dice a Eva, pero tampoco es que Adán hiciera nada por mejorar las cosas, le dice la serpiente a Eva: ¿es verdad que no podéis comer de ninguno de los árboles del jardín? Y Eva corrige, primer error de Eva, según nos enseña el Papa Francisco, se pone a conversar con la tentación, no se debe hacer. Ella se pone a conversar con la tentación. Y en esa conversación, ella dice: no es verdad que moriremos. Dijo Dios que podíamos comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mira la frase que le dice la serpiente. Esto es capítulo 3 del libro del Génesis. La serpiente le dice: no es cierto que moriréis, sino que bien sabe Dios que si coméis de ese árbol, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Atención a esa frase: seréis como dioses. Si luego tú miras en la primera carta de Pedro, es buen ejercicio buscar el versículo exacto, nos dice el apóstol San Pedro que nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina.
Y San Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas dice, no vivo yo, es Cristo, Cristo Dios, quien vive en mí. O sea que el plan de Dios siempre fue que fuéramos como Él, unidos a Él. Eso fue lo que siempre Dios quiso. Pero fíjate lo que el demonio le propone a Eva y a Adán. Fíjate lo que le propone. Le propone, seréis como dioses. ¿Cuál es la diferencia entre el planteamiento de Satanás y lo que leemos en primera carta de Pedro o en la carta a los Gálatas? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tiempo. La diferencia es que el demonio dice, seréis como dioses ya, en este momento. Esa es la oferta del demonio. Es decir, el demonio exacerba la impaciencia. Y exacerba la impaciencia para hacernos caer. Es decir, para que busquemos, ojo con esta frase que creo que vale la pena escribirla, para que busquemos mal lo que está bien. Ojo con eso, que busquemos mal lo que está bien. Mal significa ahí, en adverbio, busquemos malamente, de una manera mala. Que busquemos mal lo que está bien. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que busquemos bien lo que está bien. En el fondo el demonio siempre va a cebarse sobre nosotros y siempre nos va a tentar proponiendo cosas que en sí mismas son buenas. Lo que le dijo la serpiente a Eva, seréis como dioses, es una cosa buena. Y es una cosa que de hecho Dios quería. Pero lo que propone el demonio es, seréis como dioses ya, en este momento. La inmediatez, la impaciencia. Ahí se da uno cuenta del daño que causa la impaciencia. Hay otros pasajes bíblicos que nos recuerdan del peligro de la impaciencia. A ver, aprovecha para buscar, y si quieres lo pones en el chat de esta comunicación. Aprovecha para buscar este texto, donde Cristo nos da la parábola del trigo y la cizaña. Ahora con internet es inmediato, hablando de inmediatez, es inmediato encontrar esos pasajes. Búscalo y ponlo ahí en el chat, alguien que lo haga. El pasaje del trigo y la cizaña. Y te das cuenta que el error que iban a cometer los siervos de aquel dueño del campo era que impacientemente iban ¿a qué? Pues iban a arrancar el trigo con la cizaña. Les dice el dueño del campo, no, todavía no, no hagan eso. Déjenlos que crezcan juntos. Al final llegará el momento de arrancar el trigo, arrancar la cizaña, y dejar el trigo para después recogerlo en gavillas, ¿no? Ahí se da uno cuenta del daño que causa la impaciencia. La impaciencia puede hacer que yo arranque trigo junto con la cizaña. Y seamos sinceros, muchos de nosotros padecemos de severa impaciencia. Yo creo, pues hablo por mí mismo, ¿cuántos errores comete uno por impaciencia? Pero nada grande se realiza sin una buena dosis de paciencia. Hace poco estaba escuchando, que realmente me descansa bastante, estaba escuchando un par de conciertos de una famosísima pianista japonesa. Una mujer absolutamente brillante. Qué perfección en la nota, qué capacidad de expresión y qué agilidad en esos dedos, se queda uno asombrado. Si alguno de ustedes, amigos queridos, ha tratado de aprender un instrumento musical, sabe que el enemigo número 1 se llama impaciencia. ¿Por qué? Porque la impaciencia te vuelve imperseverante. La impaciencia te roba la perseverancia. Por favor, escribir esa frase. La impaciencia te roba la perseverancia. Es lo mismo que cuando aprendes un idioma. Si tú a los 3 días de empezar a aprender un idioma, tú quieres hablarlo perfectamente, pues no lo vas a conseguir. ¿Y qué es lo más probable que suceda? Pues lo más probable es que lo dejes. Es decir, la impaciencia te roba el fruto. La impaciencia daña el fruto. La impaciencia hace que dejes el camino que era correcto, el camino que era sano, el camino que era verdadero. Lo dejas. Hubieras podido dominar ese idioma, pero no lo dominas. Dejaste tus clases. ¿Por qué?
porque 3 días después no habías logrado hablar como tú querías hablar. Bueno, y ahora sí cerremos esta introducción. Está un poco larga la introducción, pero es que nos ubica muy bien. Fíjate que el mundo de la naturaleza nos invita a la paciencia. Precisamente el título que le hemos dado a esta reflexión, cuando hablamos de la impaciencia y de la cosecha, es un título tomado de la naturaleza misma. Porque efectivamente, si tú siembras una semilla por la mañana, no hay absolutamente nada, óyeme bien, no hay nada que tú puedas hacer para tener tu hermosa planta lista por la tarde. El mejor laboratorio del mundo, yo no sé, puedes pensar en tantas universidades y gran tecnología. Uno siempre piensa en el famosísimo MIT. El MIT, pues el MIT no puede convertir una semilla en una planta en unas horas. No lo puede hacer. No hay nada que hacer. Y puedes pensar en Caltech, o puedes pensar en Cambridge, o puedes pensar en el Tecnológico de Monterrey. Trato de mencionar algunas universidades conocidas internacionalmente. La naturaleza nos enseña a ser pacientes. El arte también nos enseña a ser pacientes. La naturaleza nos enseña porque los ritmos de la naturaleza son los propios. Y el arte nos enseña porque llegar a dominar el arte siempre requiere un camino. Bueno, pero volveremos sobre esta parte al final de nuestra charla. Ahora sí hemos terminado nuestra introducción. Nuestra primera parte, después de la introducción, es una parte bíblica. Después vamos a tener una parte hagiográfica, el testimonio de algunos santos y otras personas realmente muy notables. Y finalmente vamos a tener una conclusión con algunas sugerencias prácticas para que no nos impacientemos. Porque hay muchas personas, y estoy seguro que es el caso con Misión Fátima y con otras iniciativas, hay muchas personas que tienen muy buenas ideas, pero cuidado, la impaciencia puede arruinarlo todo. Ten cuidado. Uno tiene que entender, hace poco hablaba con una amiga y le decía, en mi país, en Colombia, donde tenemos la absoluta desgracia de una ley que permite el aborto supuestamente en 3 causales, son causales de caucho, son causales ridículas que se pueden estirar prácticamente a placer del que quiera. Y sin embargo ya quieren otra ley que permita matar más extensamente. Entonces, por ejemplo, una de los causales es si hay peligro para la salud de la mamá. Y tú sabes lo que están haciendo en los abortuarios. ¿Sabes qué llaman peligro para la salud de la mamá? Es que yo creo que ser mamá ahora me frustraría y eso me causaría un daño psicológico muy grande, irreparable. Por consiguiente hay peligro para mi salud. Y con ese argumento han asesinado niños en este país, Colombia. Bueno, hemos llegado a esa desgracia que se llama una ley que permite el aborto. Hemos llegado a esa desgracia. Pero si hay algo que han tenido los que empujaron esa desgracia para que sucediera en Colombia, si hay algo que han tenido ellos, es paciencia. Mira, cuando yo era joven, casi puedo decir adolescente, para que te hagas una idea, esos son los años finales de los 70s, comienzos de los 80s, cuando yo estaba en esa época de mi vida, eso es hace 40 años, ya había las primeras iniciativas de despenalización del aborto en Colombia. Es decir, esta gente trabajó años y años y años. Fueron varias generaciones, óyeme bien, varias generaciones trabajando. Vamos a suponer que la aprobación de su asquerosa ley abortiva les tomó 30 años. Entonces yo les recomiendo a las personas que están trabajando en el movimiento Provida, Dios los bendiga, yo les recomiendo, tengan paciencia, pero mucha paciencia, porque si ustedes creen que en 2 meses o en 5 marchas ustedes van a echar de para atrás esa ley, así no va a ser. Entonces prepárate, porque muchos de los combates, oye lo que te voy a decir, muchos de los combates en los que estamos hoy los cristianos pro vida, son combates que van a tomar décadas.
Y cuando ya uno tiene más de 50, como es el caso mío, fácilmente uno tiene que decir, lucharé en la causa provida, pero no veré el fruto. No veré el fruto. Ojo con eso. Es decir, la razón por la que estamos enfatizando este tema de la paciencia es porque así como tú puedes arruinar tu aprendizaje del francés o tu aprendizaje del inglés o del ruso, el idioma que sea, así como tú puedes arruinar tu aprendizaje del idioma si pierdes la paciencia, déjame decirte, es muy posible que tú arruines la causa provida. Es muy posible que tú arruines la mejor evangelización que Cristo y María quieren ahora para América Latina. Es muy posible que tú lo arruines, completamente lo arruines si eres impaciente. La única manera de trabajar hoy en evangelización es pensar, yo voy a trabajar y no veré. Ojo con esto, hay que ser valientes, hay que ser sinceros, mis hermanos. No veré el fruto. Voy a trabajar para no ver el fruto. Eso es duro. Reconozcamos que eso es duro, eso no es fácil. Pero que tú logres decirlo, que tú te atrevas a decirlo, es maravilloso. Porque si te atreves a decirlo, no te va a vencer fácilmente el desaliento. Esa es la importancia de este tema. No te va a vencer el desaliento. Hay que jugar en cancha larga. Hay que apostarle a generaciones. No le apuestes, por favor, a un año. No le apuestes, por favor, a una misión de unos meses o de unas semanas. Yo sé que ustedes, me refiero ahora particularmente a los amigos de Misión Fátima, yo sé que ustedes tienen unas iniciativas absolutamente preciosas. Hay gente que está trabajando de lleno, por ejemplo, en esto que llaman sitios de Jericó. Son jornadas fuertes de oración. Yo te hago una pregunta con honestidad. ¿Estás listo? ¿Estás lista para hacer 30 sitios de Jericó, por decir una cifra, y morirte sin que hayan cambiado mucho las cosas? ¿O tú eres de aquellos que necesita sembrar y comer de lo que sembró? Es una gran pregunta. Y por eso este tema es absolutamente vital. No te apresures con la cosecha, no te apresures. Vamos a los textos bíblicos. Yo tengo aquí precisamente uno de esos textos. Por favor, tomen nota, me parece importante. Vayan ustedes al Evangelio según San Juan. Y dentro del Evangelio según San Juan, el capítulo 4, te va a parecer un poco extraño porque, por supuesto, el capítulo 4 de San Juan tiene que ver con el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Y tú dirás, ¿eso qué tiene que ver con la paciencia? Permíteme, te doy un poquito de contexto. Mira, en este capítulo 4 de San Juan, Jesucristo nos cuenta que, el evangelista, nos cuenta que Jesucristo se encontró a solas junto al pozo de la ciudad de Sicar. Se encontró con una mujer samaritana. Estaban solamente los dos. Los dos. ¿Por qué estaban los dos? El evangelista explica. Los discípulos habían ido al pueblo a conseguir algo de alimento. A ver, ¿dónde está eso? Vamos a decirlo expresamente. Dice aquí, versículos 7 y 8, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces Jesús está solo con la samaritana. Se da el diálogo entre Jesús y la samaritana, y si tú miras en el versículo 27, dice que volvieron los discípulos. Dice esta traducción, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. Bueno, ese es el versículo 27. Pero donde yo quiero que lleguemos es a la manera como Jesús les habla a los discípulos. Vas a mirar, por favor, a partir del versículo 34. Por supuesto, todo el capítulo es absolutamente precioso, pero vamos a leer a partir del versículo 34. Dice Jesús,
Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Versículo 35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador, ojo con las palabras, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. ¿A quiénes se refiere Cristo con ese otros? Indudablemente se refiere a los predicadores, a los buenos maestros de la fe, a los profetas, muy especialmente a los profetas, que han alentado la esperanza y han educado al pueblo sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Jesús dice, ustedes están cosechando lo que no les costó trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. ¿Qué aprendemos entonces de estas palabras? Que en la evangelización ciertamente sucede lo mismo que pasa con la siembra y con la cosecha. Muchas veces uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el caso del capítulo 4 de San Juan, los discípulos estaban cosechando lo que no habían sembrado. Pero muy pronto, los mismos discípulos quedarían en la situación inversa, sembrando para que otros cosecharan. Estate atento, porque luego vamos a mencionar a 2 santos, o mejor dicho, un santo, el otro lamentablemente tuvo un distanciamiento con la Iglesia Católica, se llama Tertuliano el otro. Tertuliano es uno y San Cipriano es el otro, que hablan de esta manera: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los mártires han sembrado y la semilla fue carísima. La semilla fue su propia sangre. Y por definición, un mártir no ve el fruto de su sacrificio. Lo último que ve el mártir es que lo están matando. Atención a eso, mucha atención a eso. Entonces, primer pasaje bíblico clave, Juan 4 del 34 al 38. Ese pasaje bíblico nos ubica, ese pasaje bíblico nos pone en la línea de lo que queremos decir. Muchas veces uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y sí, algunas veces nosotros cegamos, pero otras veces nos toca sembrar. Y serán otros los que cosechen. A veces me pongo a pensar, qué afortunado soy en esta época en la que puedo alimentarme espiritualmente de tantas maneras. Piensa, por ejemplo, los tesoros de espiritualidad que tenemos. Por estos días estaba predicando un retiro sobre Santa Teresa de Jesús. ¡Qué privilegio para mí! Y para muchísimos, para todos los que quieran en realidad. Las obras de Santa Teresa de Jesús están ahí, por ejemplo en internet. ¿Qué dolores no tuvo que padecer esta mujer? ¿Qué tormentos, calumnias, sequedades, dificultades, oscuridades? Y para nosotros queda el fruto de todo eso. Pues así como nosotros cosechamos lo que no hemos sembrado, así también nos toca a nuestra vez sembrar lo que otros cosecharán. Así funciona la iglesia. Esa es la enseñanza que nos deja Juan 4. Vámonos a otro pasaje. Son 3 pasajes los que les quiero compartir. El segundo pasaje está en el capítulo 10
de San Lucas. Por favor, ir a San Lucas, capítulo 10. ¿Qué encontramos ahí? El título que trae ese capítulo 10 es Misión de los 72 discípulos. Los discípulos, 72 de ellos, fueron enviados por Jesucristo, volvieron muy felices. Y dice el Señor Jesús, bueno, leamos primero desde el versículo 17, dice aquí, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Estoy leyendo Lucas capítulo 10, a partir del versículo 17 empecé. Luego en el versículo 21 Jesús se alegra y alaba a Dios porque ha revelado esto a los sencillos y a los pobres. En el versículo 22 dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo le quiera revelar, se lo quiera revelar. Ahora quiero que por favor nos centremos en los versículos 23 y 24. Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, dichosos, fíjate, les dijo aparte, como en un secreto, como en un secreto. Jesús como hablándole al corazón de estos discípulos. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Y viene el versículo 24, el que leí fue el 23. Viene el versículo 24. Oiga esto. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Eso a mí me impacta mucho y me llama a la conversión y me llama a la humildad. De verdad que sí, me llama a la humildad. Porque ponte a pensar la grandeza de un profeta Jeremías, de un profeta Isaías. Oye, Isaías murió y nunca estuvo en misa. Jeremías murió y nunca se pudo confesar. Yo creo que me entiendes el mensaje que estoy tratando de decir. O sea, ¿nosotros somos mejores que ellos? Piensa lo cerca que tenemos nosotros, los sacramentos. Nosotros tenemos la Biblia en el celular. Nosotros tenemos obras preciosas de teología y de espiritualidad en internet o las tenemos en una biblioteca de la casa. Eso no lo tuvieron muchos. Moisés jamás tuvo eso. ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra, por una parte, la tremenda generosidad de Dios para con nosotros. Y por otra parte, demuestra que también nosotros somos partes de este mismo proyecto. Es un proyecto inmenso. El proyecto de Dios. El proyecto de Dios. Y por eso nosotros somos colaboradores en lo que va a suceder después. Qué bueno que tú, por ejemplo, pusieras en el chat de esta conversación, pon aquel versículo de la primera carta de Pedro, o ahora no sé si es la segunda, ya lo buscarás, donde dice este apóstol, que nosotros entramos en la edificación como piedras vivas. Es una gran comparación, porque si tú miras una pared de esas paredes antiguas de piedra, es indudable que las piedras de abajo pues sirven de soporte a las piedras de la mitad, y las de la mitad sirven de soporte a las piedras de arriba, y las piedras de arriba sirven de soporte al techo. Es decir, poco a poco se va levantando la edificación, y la edificación es de Dios. La edificación es de Dios. Miremos el último pasaje que quiero compartirles. He tratado de escoger pasajes que yo creo que nos iluminan mucho. Esta vez nos vamos al capítulo número 11
de la carta a los Hebreos. Por favor, Hebreos capítulo 11. Si miras el título de ese capítulo 11, suele llamarse Los testigos de la fe. Otras veces se le pone otro título más corto, por ejemplo, Por la fe. Porque este es el capítulo en el que el autor de la carta a los Hebreos repite numerosas veces: por la fe Abraham hizo esto, por la fe Jacob hizo esto, por la fe José hizo esto. José, el que fue vendido como esclavo a Egipto. Por la fe, por la fe. Bueno, ese capítulo es de una inspiración inmensa, especialmente cuando uno se siente a veces como un poco descorazonado, como un poco bajo, de pila, decimos a veces. Bueno, por favor, Hebreos capítulo 11, y vamos a tomar desde el versículo 32 hasta el versículo 40. Yo creo que te espera una gran sorpresa en este pasaje. Dice así: ¿qué más voy a decir? Es decir, en los primeros 31 versículos, el autor de la carta a los Hebreos nos ha estado presentando ejemplos y ejemplos y ejemplos de fe. Cuando llega al versículo 32, habla de esta manera: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. Mira cómo describe la grandeza de esos creyentes de la antigüedad. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Todo es descripción de la grandeza de esos héroes de la fe. Sigue diciendo, estoy en el versículo 37. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. De todo eso que he leído, lo que más me impacta es el versículo 38. El mundo no merecía gente así. Versículo 39. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Te das cuenta de la prueba de paciencia que está aquí? Obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, pero ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Por favor, Hebreos 11:39. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Nos había preparado algo mejor. Aunque eran grandes en su fe, no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Bueno, así lo había dispuesto el Señor, para que ellos no llegaran sin nosotros al cumplimiento de la promesa. Es decir, que todos esos que murieron esperando, y lo que esperaban no les llegó en la vida. Y yo hago esta pregunta: si eso sucede con esos grandes santos, porque eran santos, ¿nosotros cómo vamos a caer en el pecado horrible de la impaciencia? No puede ser. Bueno, pasemos a nuestra siguiente parte. Tuvimos la introducción, la parte bíblica, ahora vamos a hablar un poco de algunos santos. El primero, yo quisiera poder decir que fue santo,
pero tenemos unos problemas doctrinales con él. Tenemos, no es nosotros, obviamente, sino la iglesia. Estoy hablando de un hombre del norte de África, siglo III, un hombre llamado Tertuliano. Finales del siglo II, comienzos del siglo III, se llamaba Tertuliano. Y en pleno siglo III, en la mitad del siglo III, murió otro, ese sí canonizado, mártir, llamado Cipriano. San Cipriano. San Cipriano. ¿Y cuál es la frase que une a Tertuliano y a Cipriano? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. A todos nos impresiona que los mártires sufrieron. Por supuesto, yo creo que es lo que más nos impresiona. Hombres y mujeres de los cuales podemos repetir las palabras que acabamos de escuchar de la carta a los Hebreos. El mundo no era digno de ellos. El mundo no se merecía gente así. Cuando uno piensa en esos grandes mártires, por ejemplo, ¿cómo impacta el martirio de las mujeres? Hay una mujer de nombre extraño, seguramente para muchos, se llamaba Blandina. Blandina. Busque usted la historia de Blandina, cómo fue torturada, cómo fue masacrada y permaneció fiel. O Santa Inés, mártir, porque hay varias Ineses, ¿no? Nosotros en la familia dominicana tenemos a Santa Inés de Montepulciano. Estoy hablando de Santa Inés mártir. Santa Inés mártir tenía unos 12 años cuando fue decapitada. Piensa eso. Una niña de 12 años y le dicen, es que te vamos a cortar la cabeza. Y ella dice, pues muero por mi esposo. Y su esposo, en el lenguaje de ella, era Cristo. Santa Inés mártir. Impresionante. Pero claro, nos impresiona su dolor, nos impresiona la vida que entregaron. Yo les pido que igualmente nos impresione otra cosa, ¿sabes qué? Que ellos, cuando estaban muriendo, no habían recibido la recompensa. O sea, murieron sin recibirla. O si digo mejor, murieron para recibirla. Tuvieron que morir para recibirla. Y yo digo, si eso le pasa a una Inés mártir, hay otras dos mártires muy famosas de la antigüedad. Se llamaban Felicidad y la otra se llamaba Perpetua. A veces se las menciona también por sus nombres en latín, Felicitas o Felicitas y Perpetua. Es impresionante. Los mártires nos impresionan siempre, pero repito, especialmente el dolor que sufrieron estas mujeres es una cosa que uno lo aterra, lo aterra. Pero ten presente que cuando se estaban muriendo, no estaban recibiendo la recompensa. Se estaban muriendo para recibir la recompensa, para recibirla. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser herederos de los mártires. Es decir, no podemos impacientarnos por la recompensa, ni por el fruto, ni por la cosecha. En un tono muy diferente, en un tono pacífico, relativamente pacífico, porque siempre hay lucha en la vida cristiana, yo quisiera mencionar también a San Benito, siglo VI. Mira el caso de San Benito. San Benito fundó, pues ante todo, siempre se le recuerda, por el monasterio de Monte Cassino. Monasterio de Monte Cassino, ahí Benito fundó. Bellísimo, bellísima la obra. Excelente. Lo que no sabía Benito es que 1500 años después, nosotros seguimos agradecidos con él. El que siembra bien, siembra para siempre. Escríbelo en alguna parte. El que siembra bien, siembra para siempre. Cuando el Papa San Juan Pablo II, que ya está canonizado, gloria a Dios, celebró la beatificación de una mujer que yo admiro, ya les cuento por qué la admiro tanto. Esta mujer se llama Marie Puspin. Se escribe Pousepin. Marie Puspin. Marie Puspin es la fundadora
de las hermanas dominicas de la presentación, las que son tan cercanas a muchos de nosotros. De hecho, yo tengo una tía, vive todavía, está mayorcita. Tengo una tía que es religiosa de la presentación. Y por ella aprendí a querer y admirar a Marie Puspa. Bueno, Marie Puspa fue beatificada por San Juan Pablo II. Y mira lo que dice San Juan Pablo II en la beatificación de esta bendita mujer, una heroína de la caridad. Dice Juan Pablo II, las obras de los santos duran. Es lo mismo que hemos tratado de escribir aquí. El que siembra bien, siembra para siempre. El que siembra bien, siembra para siempre. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Quiero recordar también el testimonio de otra mujer. Hoy estoy hablando de muchas mujeres virtuosas, qué bien. Quiero recordar el testimonio de otra mujer. Esta es Catalina de Siena. Algunos de ustedes me han oído hablar de ella, porque de verdad la deuda que yo tengo con Catalina no la voy a poder pagar en esta tierra. No hay manera de que yo la pague. De lo que me ha enseñado, lo que yo he aprendido de ella es impresionante. Santa Catalina de Siena murió en el año 1380. En el año 1378, cuando ella tenía 31 años de edad, se produjo el terrible cisma de Occidente. Terrible cisma de Occidente. Es decir, hubo una división. Había dos papas. Un papa en Roma y un papa en Aviñón, ciudad francesa del sur. Y ese cisma duró bastantes años. Casi unos 50 años duró ese cisma. Felizmente, en un concilio llamado el Concilio de Constanza, a comienzos del siglo XV se pudo reparar ese cisma. Bueno, ¿a qué voy? A que Catalina era una mujer con un amor absoluto a Cristo y a su iglesia. Amaba a la iglesia por ser cuerpo de Cristo y amaba a la iglesia por ser la novia y esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo dividida. ¡Qué dolor el de Catalina! Catalina tenía esta frase: sabed que si muero, muero de amor por la iglesia. Ella murió a los 33 años de edad. En 1380, recién cumplidos los 33 años, murió Catalina. Date cuenta que Catalina, nuestra muy querida Catalina de Siena, murió sin ver el fruto. Lo que ella más pedía, por lo que ella más oraba, era por la restauración de la unidad de la iglesia. Que se acabara ese cisma, un papa en Roma, un papa en Aviñón. ¿Qué es eso? Murió y no lo vio. Murió y no lo vio. Pero murió pidiéndolo. Murió entregando su vida. Veamos otro ejemplo de otro santo. ¿Quién no ha oído hablar de Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás nació en 1225 y murió en 1274. Cuando murió Santo Tomás de Aquino, ya dije en qué fecha, murió el 7 de marzo de 1274, para ser más precisos. Pues había una discusión sobre sus obras de teología. Un arzobispo de mucho temple, pero no tantas luces de teología, mostró como sospechosas unas cuantas enseñanzas de Santo Tomás. Es decir, lo puso como un personaje peligroso, sospechoso. Imagínate, Santo Tomás de Aquino. Tomaste nota de la fecha, ¿no? 1274. ¿Sabes cuándo empezó a reivindicarse la figura de Santo Tomás ante toda la iglesia? Porque en la orden dominicana siempre se le tuvo mucho amor y se estudiaban sus obras, pero en la iglesia no tanto.
¿Sabes cuándo empezó a reivindicarse? 300 años después de su muerte, hacia 1574, 1570, 74, 1580, por esas cifras, por esas fechas empezó a reivindicarse a Santo Tomás. Santo Tomás tenía 300 años de muerto, cuando la iglesia entera empezó a reconocer lo que había hecho Tomás. ¿Qué opinas de la paciencia de ese hombre? ¿Morirse? Y yo sé que cuando se muere, pues digamos que ya el tiempo no cuenta de la misma manera, ¿no? Pero ¿qué opinas de Tomás? Morirse y esperar 300 años. A raíz de un papa, precisamente un papa dominico canonizado, San Pío V, el mismo que instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, San Pío V fue el que empezó a reivindicar la figura de Santo Tomás. Hizo una edición de las obras de Santo Tomás que se conoce como la edición piana. Y después de esa, la edición más importante tuvo que esperar al siglo XIX, otros 400 años. 400 años para llegar al Papa León XIII, que con otra encíclica Eterni Patris dice, ¡hey! Es importante estudiar a Santo Tomás. Esa es la paciencia de los santos. Piénsalo de esta manera, si los santos, a ver, esta frase te puede gustar, si los santos trabajan por el cielo y en el cielo hay eternidad, los santos trabajan para la eternidad. El que esté esperando recompensas para allá, el que esté esperando frutos para allá, tal vez hace más daño que bien. Bueno, el último ejemplo de los santos, y entramos a nuestra última parte, que será muy breve, algunas recomendaciones. Vamos a dar en total 4 recomendaciones, de una vez advierto. Entonces, hablemos de otros santos. Hablemos de otros santos. Quiero referirme a 2 grandes santos coreanos. No debo decir surcoreanos, porque en aquella época no había la división entre las Coreas. Esa triste división, pues proviene de la segunda mitad del siglo XX. Y estos santos vivieron a comienzos del siglo XIX. Los santos de los que estoy hablando se llamaron Andrés y el otro Francisco. Me sé el apellido del primero, Andrés Kim, K-I-M. No me sé el apellido del segundo, tú lo puedes buscar. Andrés Kim fue el primer sacerdote católico ordenado en Corea, el primer sacerdote coreano, y además ordenado para servir a Corea. Un discípulo suyo, en cierto sentido discípulo suyo, tomó el nombre de Francisco, un nombre latinizado. Ambos murieron mártires, pero de distinta manera. ¿Por qué? Porque mira, el uno murió mártir porque fue torturado hasta la muerte. Ese fue Andrés Kim. Una muerte terrible. Andrés Kim. Pero otro, Francisco, es llamado en Corea. Yo tuve ocasión de ir a Corea. Y es llamado en Corea mártir del sudor. De los dos, ambos por supuesto gigantes de la fe, pero de los dos permítanme que destaque a Francisco, y si alguien puede buscar este Francisco, ¿qué apellido tenía? Nos hace un favor. Francisco, sacerdote mártir coreano. Este Francisco es llamado mártir del sudor, ¿por qué? A ver, Andrés fue el primer sacerdote, ya lo dije, primer sacerdote ordenado en Corea. Andrés fue el comienzo, o estuvo en los comienzos, de una horrorosa persecución, horrorosa, no puedo utilizar otra palabra. Francisco se dio cuenta de que esa persecución tenía un objetivo: eliminar a todos los sacerdotes. ¿Y sabes qué es lo más triste? La persecución lo logró.
eliminaron a todos los sacerdotes de Corea, a todos. Y Francisco era sacerdote. Él sabía que iban detrás de su sangre, que lo iban a matar. Él sabía eso. Entonces, ¿qué hizo? Se puso a trabajar. ¿Para qué? Se puso a trabajar para formar a los laicos, enseñarles la fe, enseñar, regar la semilla, sembrar, sembrar, sembrar. Él sabía que lo iban a matar. Entonces, viajaba en las noches, pasaba días enteros escondido, algunas veces se escondía en bodegas, otras veces se escondía en grandes recipientes de barro, pasaba días en esas circunstancias, escondido. Aprovechaba las noches para viajar y para catequizar a la gente. No dormía muchas noches en el mismo lugar. Pasaba 2 o 3 noches en un sitio y luego se iba a otro sitio porque sabía que lo estaban persiguiendo para matarlo. Pero ¿qué era lo que él hacía en medio de su correría? Sembrar, sembrar, sembrar. Eso era lo que él hacía. Él sabía que iban a terminar matando a todos los sacerdotes, y así sucedió. Finalmente, agotado por un esfuerzo absolutamente descomunal, él mismo murió. No murió porque lo torturaran como a Andrés, sino murió de físico agotamiento. No podía más. Murió. Relativamente joven. Si no me falla la memoria, creo que no había cumplido 50 años de edad cuando murió. Ese fue Francisco, este santo coreano. Y observa una cosa. Él estaba sembrando porque él sabía que se iban a acabar los sacerdotes. Y se acabaron. ¿Se acabó la fe en Corea? No se acabó. No se acabó la fe. ¿Te das cuenta cómo las obras de los santos duran? Durante varias generaciones, por lo menos unas 4 o 5 generaciones, los católicos coreanos vivieron sin Eucaristía. Cuando empezó este tema de la pandemia y la tremenda dificultad de muchísimos católicos para poder participar sacramentalmente de la Eucaristía, yo me acordaba de los católicos de Corea. Hubo católicos en Corea que solamente recibieron el sacramento del bautismo, porque sabemos que en caso de necesidad este sacramento lo puede administrar cualquier persona. Los papás bautizaban a sus propios hijos, les hablaban de la Eucaristía, pero los papás nunca habían comulgado. Y los hijos sabían que existía la Eucaristía, pero nunca podían comulgar. Y los hijos murieron deseando la Eucaristía y jamás pudieron recibirla, y así murieron. Pero ellos a su vez enseñaron a los nietos y bautizaron a los nietos y les enseñaron que existía el Papa y que existían los sacerdotes, aunque nunca pudieron ver un sacerdote. Les enseñaron que existía la Eucaristía, aunque nunca pudieron comulgar. Les enseñaron que existía la confirmación, pero ninguno de ellos estaba confirmado. ¿Qué clase de siembra es esa? Dime cómo se llama eso. ¿Qué clase de siembra es esa? Esa es la maravilla. Esa es la maravilla de la paciencia. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el ambiente cultural empieza a cambiar en Corea. Lamentablemente no ha cambiado en Corea del Norte, que es la Corea comunista. Es una de las muchas desgracias del comunismo. En Corea del Norte no ha cambiado, pero a comienzos del siglo XX no existía esa división, ya lo expliqué. Entonces, a finales del siglo XIX, cuando empiezan a volver misioneros franceses, católicos, la gente los recibía con lágrimas y aplausos, porque ellos sabían lo que era un sacerdote, pero nunca los habían visto. Nunca los habían visto. ¿Cómo logró este santazo, este querido Francisco? Aquí, gracias a Dios, ya encontraron el nombre completo. Francisco Choe Kyong.
¿Cómo logró Francisco eso? A él sobre todo se debe que durante casi 100 años los católicos coreanos soportaron sin Eucaristía, sin sacerdote, sin confirmación, sin confesión. ¿Qué tal la calidad de la siembra? Dime si era santo o no era santo ese hombre. Esa es la grandeza del que tiene paciencia. Francisco sabía, él tenía perfectamente claro, Francisco Choe Kiong, él tenía perfectamente claro, él sabía muy bien, me van a matar y se van a acabar los sacerdotes, me van a matar. Pero antes de que lo mataran, él se mató, entregándose hasta el final. Él lo dio todo, porque sembró de una manera admirable. Por eso hay católicos en Corea. Y te tengo una noticia que me conmueve. ¿Sabes cuál es el país de Asia donde está creciendo en mayor proporción el catolicismo, no? Es Corea. Eso es lo que hacen los santos. Eso es lo que hace la paciencia. Pasamos a nuestra última sección. Algunas recomendaciones muy sencillas. Muy sencillas. Mire, si algo grande, si algo bueno ha podido tener esta predicación, es solo porque hay santos que hemos mencionado. Solo porque hay santos. Recomendaciones. Pues la primera recomendación es precisamente esa. Son 4 recomendaciones. Número 1, acercarnos más a las vidas de los santos. Todos ellos vivieron en la paciencia, todos ellos. Nada te turbe. A ver, ¿de quién es esto? Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Los santos saben de eso. Primera recomendación, más vidas de santos. ¿Qué tal que yo siguiera aquí hablándote de santos? ¿Conoces la historia de Santa Faustina Kowalska? Durante un tiempo que no fue corto, Faustina Kowalska no solo recibió burlas en vida, sino que durante un tiempo la enseñanza sobre la divina misericordia, la enseñanza estuvo prohibida. Prácticamente tuvo que llegar Juan Pablo II para, entre comillas, desenterrar los tesoros de la divina misericordia que Dios le había revelado a Santa Faustina Kowalska. O sea que ella murió sin ver nada, nada. Es que no me puedo quedar callado sin darte otro ejemplo. ¿Has oído hablar de las apariciones de Lourdes? Por supuesto, ¿no? Las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes. ¿Sabes a quién se apareció? Seguro que lo sabes. A una adolescente llamada Bernadette. Bernardita, apellido Subiru. Bernardita Subiru. ¿Y qué le dijo la Virgen a Bernardita? Le dijo la Virgen, eso me parece tan tierno, te voy a hacer muy feliz. ¿Tú te imaginas que la Virgen María te diga eso a ti? Te voy a hacer muy feliz. Y luego le añade, pero en esta vida no. Como quien dice, te vas a morir sin ver la felicidad que te estoy preparando. Y se murió así Bernardita, en oscuridad y prácticamente olvido. Porque así le mostró también Dios el camino a ella. Entonces, primero, necesitamos vidas de santos. Eso es clarísimo. Segunda recomendación, te va a dar risa. Cultiva un jardín. Acércate a la naturaleza de alguna manera. Mira, lo del jardín es en serio. Si no te gusta cultivar un jardín, te doy otra recomendación, aprende a tejer. Esa también sirve. A mi mamá le encantaba el jardín, ella tenía un jardincito donde cultivaba sobre todo rosas y tenía también el don de tejer. El tejido más grande que hizo mi mamá fue una colcha para cama doble. Duró años, ¿me oíste bien? Años haciéndola.
Eran especies de rosetones que iban formando toda la colcha. Duró años haciéndola. Por eso la segunda recomendación es esa. La segunda recomendación es, necesitas un jardín o aprender a tejer u otra labor así parecida. Eso te sirve mucho, pero mucho. Tercera recomendación, sigue un plan de lectura para toda la Biblia. O sea, te estoy diciendo, léete la Biblia completa. Yo la leí, la he leído, por bondad de Dios la he leído 4 veces completa. La última vez que la leí completa la grabé. En mi página web, fraynelson.com, está la página, está el plan de lectura que yo seguí, que se llama 365 días para la Biblia. Si tú pones entre comillas 365 días para la Biblia en un buscador de internet, te lleva a este plan. ¿Sabes por qué es bueno eso? En primer lugar, acercarte a la Sagrada Escritura es precioso. Además estamos en la fiesta de San Jerónimo hoy, ¿no? 30 de septiembre. Acercarte a la Biblia es precioso. Pero es que ¿sabes qué pasa con la Biblia? Que la Biblia no hay manera de comérsela de un solo bocado. La Biblia te obliga a ser perseverante, te obliga. Y la cuarta recomendación es muy cercana a todos ustedes. El Santo Rosario. El rosario de cada día. Ojalá a la misma hora. Es decir, crea el hábito, crea el hábito. Crea el hábito. Haz el ejercicio. Todo eso te va dando la santa virtud de la paciencia. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.